SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Con mucho gusto y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompañan Graciela Barrera y la doctora Soledad Suárez. Graciela es presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, ASFAVIDE. Soledad es una de las docentes que llevan adelante un consultorio jurídico que funciona justamente en la sede de ASFAVIDE. Bueno, muchas gracias, buen día, bienvenida. Buen día. Y a mí me parece que deberíamos empezar, quizás, Graciela, por el arranque, por el comienzo. Contanos de qué hablamos cuando hablamos de ASFAVIDE. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, ASFAVIDE nació desde el dolor, como decimos nosotros. En el caso particular mío, yo el 14 de enero del año 2009 perdí a mi hijo, y caso que aún está impune. Y bueno, nos juntamos con otras familias que golpeando puertas nos encontramos, con la familia Amaro y la familia Rosenberg, y formamos ASFAVIDE. ¿Qué es ASFAVIDE? ASFAVIDE es lo que nosotros no tuvimos. Nosotros quisimos que las personas que fueran víctimas de la delincuencia pudieran acceder en el día después a lo que a nosotros nadie nos brindó. Y así caminando en esta escalera larga que estamos subiendo, vamos de a pasito logrando cosas. ¿Y cuáles son esas cosas, Graciela, Soledad? ¿Cuáles son esas cosas que en el marco de una inadmisible desgracia, quiero decir, sentirse víctima de algo que, aunque ocurra, uno tiene el derecho, a partir de la base de que desee que no ocurra, aunque sea frecuente, ¿se entiende? No deja de ser una patología, claro, aunque sea relativamente frecuente, ¿no? En nuestro y en otros países, vamos. En todo caso, ¿cuáles son esas herramientas que encima que me pasa eso, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo aquello otro? Bueno, perdón, pero ¿sí? Lo que pasa es que hasta que a uno no le pasa, no lo sabe. Exacto, por eso lo pregunto. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer con ASFAVIDE fue decirle: acá estamos, tenés este abrazo, esta contención de lo que nosotros fuimos viendo que no teníamos. En el caso mío particular, mi hijo dejó una niñita que en su momento tenía 2 años y nadie se preocupó si faltaba algo, si tenía algo. En el caso de la familia Rosenberg también quedó un niñito muy chiquitito. Y bueno, y ahí fue que dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos. Lo primero fue nosotros mismos tratar de ir a acompañar a la gente, de simplemente presentarnos y decirnos, bueno, nosotros somos unas personas de la sociedad que sufrimos lo mismo. Sabemos por lo que estás pasando vos. Exactamente. Y ahí empezamos. Y después de allí, tuvimos charlas con parlamentarios, charlas con todo el mundo, con sociólogos, para ir aprendiendo. Nos fuimos fortaleciendo para ver cómo podíamos salir. Recibimos la apertura del Ministerio del Interior a lo que nosotros pensábamos de las víctimas, que nos dieron una mano muy grande. Junto con el BPS logramos una casa. Esa casa fue refaccionada por personas privadas de libertad, que no es poco. La compartimos con Mujeres de Negro primero y hoy con Mujeres de Negro y el CAVID. Y bueno, y empezamos a trabajar primero con una ayuda psicológica y hoy con el orgullo de tener a los docentes de UDELAR, que en el convenio firmado con el Ministerio del Interior y con UDELAR, donde podemos brindarle ese asesoramiento que tampoco nosotros tuvimos. A ver, Soledad, doctora, ayúdanos a entender cuál es el rol de estos abogados docentes de la Universidad de la República. Se trata de un consultorio jurídico descentralizado
de la UDELAR, de la Facultad de Derecho, especializado en penal, que es la primera vez que la facultad toma este rumbo de consultorio penal, muy oportuno dado el advenimiento del nuevo Código de Procedimiento Penal. Claro. Y sin embargo vale aclarar que no solamente atendemos las cuestiones penales. Nosotros, el equipo docente, que está conformado por el doctor Williman, que es el encargado del grupo, por quien les habla, y el doctor Marcelo Ganimián, somos abogados y docentes de esta materia que es de 6º año, técnica forense 3, que es consultorio jurídico. Tenemos a los estudiantes que son procuradores y juntos, obviamente nosotros como patrocinantes y guías en lo que es académico y docente, nos ocupamos de los casos. ¿Qué casos? No solo penales, como te decía, sino que también todas las situaciones que se derivan a partir del delito. Porque cuando ocurre el delito, que afecta obviamente a la sociedad, pero particularmente a esa familia, se despliegan un montón de situaciones, no solo penales. Quedan los niños, que eventualmente pueden quedar solos a partir de allí, o bajo el cuidado de algún familiar. Uh-huh. Seguramente afecte la vida económica de esa familia, porque pierden el sustento, uh-huh. o incluso... O parte o parte del sustento, o incluso aunque no ocurra el fallecimiento. Tenemos casos de gente que tiene reiteradas rapiñas en el típico almacén, en las zonas económicamente más carentes del departamento, y que realmente después no pueden seguir abriendo las puertas, no pueden seguir trabajando. Entonces, estas familias sufren diferentes situaciones que abarcan aspectos desde lo penal, pasando por lo civil. Eventualmente podría haber lugar una reparación también, uh-huh, a un juicio de daños y perjuicios, por ejemplo, derecho de familia, y también tenemos incursión en lo que es el aspecto administrativo, porque planteamos, patrocinamos y seguimos, hacemos toda la proposición de prueba y los recursos administrativos en caso que correspondieren ante BPS por las pensiones por las cuales luchó también ASFAVIDE. Claro, porque hay cosas que de pronto se conocen o se conocen poco o se conocen mal, ¿no? Y es que la víctima hoy día en Uruguay, aunque siga estando, bueno, por propia definición desamparada, es víctima de algo. Y bueno, repito, desde una perspectiva ideal no debió haberlo sido, ¿no es cierto? Aún así, en ese contexto, hoy día tiene algunos derechos que ni siquiera siempre son conocidos, ¿verdad? A mí me gustaría que volviéramos de la tanda para recordarlos, para refrescarlos, y en todo caso, apoyándome en la imagen que usaste, Graciela, la de la escalera, da la sensación que por lo que se ha logrado y por lo que me contás, algunos peldaños ya se han subido. Pero me queda la sensación de que quedan algunos otros por subir, ¿no? ¿Cuáles son esos peldaños que hace que ustedes sientan, gracias a los cuales ustedes sienten la convicción de que aún la seguimos de atrás, ¿verdad? ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí, claro. Estamos conversando con Graciela Barrera, presidenta de ASFAVIDE, y la doctora Soledad Suárez, docente, abogada de la Universidad de la República, que oficia como consultora allí en la sede. ¿El consultorio funciona en la propia sede? Por eso es descentralizado, en la sede de ASFAVIDE. Bien. En General Flores, esquina Blandengues y Domingo Aramburú. Muy bien, perfecto. Ya venimos, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, y en mi guitarra. Estamos poniendo La Mañana en Camino, lo estamos haciendo con Graciela Barrera, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, ASFAVIDE, y la doctora Soledad Suárez, abogada, docente de la Universidad de la República, que lleva adelante un consultorio jurídico que funciona justamente en la sede. Lo dijimos al pasar, ¿dónde es que está la sede entonces? General Flores, 2419, entre Domingo Aramburú y Blandengues. ¿Y tiene qué horario de funcionamiento? Está de lunes a viernes, de 10 a 16, y los martes y los jueves el horario es extendido porque funcionan los consultorios de UDELAR, claro, hasta las 20, que nunca sean las 20, siempre digo lo mismo, 21, porque ellos
se siguen quedando. Meten para adelante. Hola Ale y equipo, buenos y maravillosos días con Sol al fin, sumándome a la audiencia del mejor programa de la mañana. Besotes a todos. Marta Verónica manda el mensaje. Bueno, en todo caso hablábamos de los peldaños de la escalera, ¿verdad? A ver si yo les sigo un poco el trillo, Graciela y Soledad. Uruguay va a empezar a instrumentar dentro de pocos meses, iba a ser el próximo domingo, pero bueno, se postergó y parece que con razones de peso. Da igual, en una larga historia, esperar unos pocos meses, y no, imagino que no es tan serio ni tan grave. Soy de los que cree eso al menos, ¿verdad? En todo caso, vamos a instalar el nuevo Código del Proceso Penal, que implica una serie de cambios muy grandes a propósito incluso de los paradigmas a la hora de investigar un delito y de hacer justicia. Coincidimos, abogada, que va a ser un escenario, aunque no que resuelva todos los problemas, mejor el que tenemos, ¿no? Indudablemente pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que obviamente va a tener deficiencias y va a tener que ser revisado como todo nuevo sistema. No va seguramente de primera a funcionar perfecto todo, pero es un logro enorme y claro que es para satisfacción de la academia y seguramente en beneficio de todos los operadores y de las personas, que es lo importante. Eso no va a significar, ya se ha aclarado la prensa desde el fiscal Díaz hasta por el resto, sí, por la academia, de que directamente esté relacionado con que los delitos en sí se solucionen. Sí va a haber formas de investigar diferentes, que eso es resorte de fiscalía y que va a estar organizado de otra manera. Lo que también importa para nosotros desde el lugar de AFAVI, desde el consultorio que está haciendo asistencia a las víctimas, porque también pueden generarse puentes allí que permitan que los casos no se vean como algo aislado, sino que formen parte de una investigación, seguramente de algo que pueda estar dándose en general, que eso también ocurre. Haces una denuncia de un hecho y queda como eso aislado, sin coordinar. De repente está sucediendo en otros lugares y a otras personas, a modo de ejemplo, pero lo que importa es, en cuanto al Estatuto de los Derechos de las Víctimas, sí recoge gran parte de lo que ha sido el reconocimiento internacional de estos derechos, y eso es un cambio de paradigma muy importante, pero vale decir, y que hasta noviembre, en principio, existen normas hoy que nos permiten actuar. Ajá. Por eso cuando yo decía, el consultorio jurídico funciona no solo atendiendo la parte penal, sino todas las otras, los otros aspectos y materias del derecho. Para los cuales la víctima tiene derecho, digamos. Claro, a la víctima se le van a explicar un montón de situaciones. De repente tiene lugar a que se le tramite una pensión, como las que existe, que está bueno difundir en esta ocasión. ¿De todo tipo de delitos? Es decir, ¿cuáles están comprendidos? Nosotros asesoramos y patrocinamos en todo tipo de delitos. Las pensiones a las que hablaba refieren a los homicidios ocurridos en ocasión de rapiña, secuestro, copamiento, o cuando en vez de ser un homicidio ocasiona incapacidad total y absoluta para todo trabajo. Ahí ya vemos una limitante. Entendido. Que deja fuera casos que para nosotros quedan al borde, que pueden ser opinables, y bueno, siempre nosotros insistimos que en la medida que estén patrocinados también podemos obtener mejores resultados. Claro. Y después está la otra pensión, que es para las víctimas de violencia doméstica, que en un país donde los feminicidios están en el número en que están. Pero por ejemplo, la víctima de violencia doméstica ¿puede recurrir a esa oficina, a ese servicio? Claro, se trata. ¿O no los tiene por otros lados, digamos? Cuando hablamos de víctimas de violencia doméstica, hay un montón de oficinas que pueden brindar distintos servicios, sí, de asistencia. Esto es para pensiones para los casos de homicidios. Bien, perfecto. Y en ese sentido vos hablabas de la escalera. Graciela, ¿dónde estamos parados en esa escalera? ¿Qué cosas han obtenido? ¿En qué cosas podemos decir que estamos mejor? ¿Y cuáles todavía aún restan por obtener? Bueno, yo vuelvo a insistir que primero tenemos que partir de que a veces cuando hablamos de las personas que son víctimas, las ponemos un poquito como aquellas personas que son víctimas y las encasillamos un poquito. Yo creo que toda la sociedad puede ser partícipe de ser víctima. No hay nadie que esté exento. Entonces esto que nosotros hemos luchado desde tantos años, o tan pocos años, porque depende de cómo se mire, es para toda la sociedad.
es para todos, no es no nos encasillamos en los buenos y los malos ni nada de eso, somos todos partícipes de una sociedad. Y después obviamente, cuando vuelvo a repetir, nos unimos nosotros el 28 de agosto del 2012 que firmamos la asociación, no había nada. Hoy tenemos una pensión para las víctimas o los familiares, en especial para los niños, que es lo que más nos preocupa, en realidad, porque los niños con eso, con la pensión, tienen una cobertura hasta los 18 o los 21 años, depende de si siguen estudiando. Podemos con eso ayudar a que puedan seguir un poquito, a pesar de la falta de uno de sus padres o de la persona que sostenía esa familia, a que sigan una vida un poquito más normal. Podemos brindar un apoyo psicológico que antes no existía. Estamos haciendo muchas cosas en trabajo mancomunado con el CAVID, el Centro de Atención a las Víctimas y del Delito del Ministerio del Interior, que es algo muy importante porque ellos atienden el primer caso, o sea, en el momento de la crisis, cuando van, se ponen al servicio y si ellos no pueden llegar, llegamos nosotros. Y sobre el CAVID, si me permitís, Graciela, algo muy importante que a veces no nos dan los tiempos. Recuérdame eso justamente. El CAVID es una dependencia del Ministerio del Interior, es el Centro de Atención a las Víctimas, y cumple, además de dar la atención en la emergencia, digamos, cumple una función muy importante que es preparar a la policía para el trato adecuado con la víctima, y ha dado muchísimos cursos. Bueno, también patrocinó la venida de Irving Allen, que es el representante mundial de las víctimas en el marco de las Naciones Unidas, y también asistieron muchísimos policías, además de la academia, y es fundamental, porque el compromiso más grande que tenemos es evitar, y debe ser el compromiso del sistema, evitar la victimización secundaria o la revictimización. Esa es una cosa que sugeriste por ahí, que a mí me gustaría que 20 segundos al menos hablemos de eso. No me doy cuenta en qué circunstancias se puede aún revictimizar a la víctima. ¿De qué modo? El concepto es lo siguiente: cuando luego de sufrir el delito y se presenta ante el sistema penal en general, y no solo el penal, el sistema en general, porque puede ser, como decíamos, BPS o otras dependencias, que el hecho de recurrir ante las instituciones a las que puede hacerlo no suponga una nueva instancia de vulneración de sus derechos. ¿Y de qué modo podría darse? ¿De qué modo ocurrir? El más típico y el ejemplo más de cajón en esto es el cuestionamiento en un interrogatorio culpabilizando a la víctima por su actitud. Si es por una cuestión relacionada a cuestiones de delitos sexuales, bueno, usted había tomado, usaba pollera corta, pero ¿por qué va a ese lugar? Minimizar lo que le pasó, pero eso no es nada. Y por eso. Por eso cuando la gente después se entiende que precisa un abogado, pero el primer lugar que va es a la policía. Por eso la preparación de la policía que lleva adelante el CAVID, que sin lugar a dudas le queda mucho trabajo por hacer, pero está haciendo un trabajo serio en cuanto a eso, es fundamental, porque es el primer lugar donde se puede sufrir la victimización. Y en el sistema judicial pasa lo mismo, y no por mala intención de los operadores. Esto es un paradigma, es una cuestión cultural que traemos de antaño. Por ende, hasta nosotros mismos, todos debemos revisar esos conceptos y luchar para que la persona sea atendida en su calidad de víctima, y por eso incluso en la definición que utiliza la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas de la Cumbre Judicial Iberoamericana, plantea a la víctima desde la lesión indiciaria, o sea, solo porque alega haber sufrido, eso no significa que tenga razón, pero implica tratarla como tal. Y es un esfuerzo muy grande en el que debemos estar comprometidos todos los operadores, porque la víctima no es homogénea. Tienen en el común la vulnerabilidad, pero no es lo mismo alguien que sufre un crimen de guerra, alguien que sufre una rapiña, alguien que sufre un delito sexual, cuando hay niños involucrados o si se tiene una incapacidad. Tenemos casos de personas que tienen incapacidades previas
y todo el periplo que deben pasar para hacer efectivos sus derechos es muchísimo peor. Desde un autista a un analfabeto, simplemente el no poder expresar, controlar lo que está firmando, es toda una situación de vulnerabilidad extra. Entonces el sistema debe estar preparado para ello. Obvio que es un esfuerzo, pero corresponde, porque son sujetos de derecho. Graciela, ¿y cómo es que, les recuerdo que estamos conversando con integrantes de Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, AFAVIDE, y cómo es que ustedes toman contacto con las víctimas que ahora mismo pueden estar sufriendo justamente una situación de injusticia? Ellos van a ustedes van a ellos, se contactan, le mandan una señal de humo, miren, acá estamos, podemos serles útiles. Bueno, en un principio nosotros íbamos a todos lados. Muchas veces eran a través de los periodistas que nosotros conseguíamos las direcciones para poder llegar. Después el boca a boca nos fue ayudando mucho. El haber ayudado a gente, esa gente conoció a personas que fueron víctimas y allí vinieron, y hoy por hoy, bueno, estamos vienen de por sí muchas personas a atenderse directamente o llaman por teléfono. El teléfono es 2-202-9777. Repetilo, por favor. 2-202-9777. El 0800. Y el 0800 está aquí. Ah, está acá en el volante, ¿no? A ver, ¿de qué lado? Que no lo encuentro. A ver. Por ahí Por tiene acá. que estar. Por acá sí. 0800 9907. 0800 9907, o pueden ir por la propia O sede, por ¿no? General Flores en ese horario, y allí los vamos a atender con mucho gusto. Nosotros lo que tratamos, siguiendo los pasos de la escalera esa, es que cada vez haya lo que tenga la víctima sea más integral. O sea, nosotros pretendemos, así a muy grosso modo, ¿no? Que la persona llegue y pueda encontrar lo que necesita. Le podamos brindar las herramientas que necesita para el día después. El día después es muy difícil, y se los digo porque lo sufrí en carne propia. El dolor nunca se va a ir, jamás se va a alejar de uno, pero sí se puede tratar de superar, y sí se puede buscar los caminos que nos lleven a superarlo. Con odio y con rencor no llegamos a ningún lado. Ese es un asunto que me parece que interesante que quede claro, ¿no? Porque más allá de que todos somos distintos, reaccionamos de forma distinta y tenemos derecho a que así sea, en todo caso, como organización, esto no está motivada en una intención de venganza o de ajuste Para de nada. cuentas, que a veces se malinterpreta, ¿no? Para nada. Nosotros mire que nosotros cuando empezamos, estuvimos en las esquinas, pidiendo por favor justicia, caminamos mucho, pero nos dimos cuenta de que no valía de nada quedarse como unos locos gritando en una esquina. Lo que servía era poder hacer algo por esta sociedad. Y nosotros lo que pensamos es que si no buscamos una pacificación y si no buscamos los caminos para una integración realmente, no vamos a llegar a nada. Hay algunas cosas que ya se saben y que ya existen. Por ejemplo, la ley 19.039 otorga pensión a las víctimas de delitos violentos. Esto es algo relativamente reciente, ¿no? Sí, Digo que tiene algunos pocos años, 2013. ¿no? Bien. ¿Quiénes, en qué contexto tienen? Algo dijiste, Habíamos abogada. hablado hoy. Muchas familias han obtenido una pensión y cobertura de salud para hijos y cónyuges que han perdido el sostén del hogar o que han quedado imposibilitados para el trabajo. Desde la perspectiva de ustedes, este universo de personas que tienen derecho a esta pensión, ¿debería aumentarse? Sí, debería ampliarse. Sí. Nosotros tenemos realmente situaciones, sobre todo, como te decía, de la población más vulnerable en términos económicos principalmente, que quedan afuera porque realmente se sufre violencia que excede la rapiña, el copamiento o el secuestro.
desde estar sentado en una esquina y que pase una moto y los ejecute, que de esos han habido varios, o ajustes, lo que se denomina ajustes de cuentas, enfrentamientos entre supuestas bandas o por territorio. En realidad son todos casos que además quedan sin explicación real. No hay una investigación que concluya con una información. Y esa gente no percibe nada de pensiones, no tiene a quién reclamarle porque no hay nadie identificado y seguramente si lo hubiera no iba a ser solvente. Entonces, la familia que queda allí, que ya no tiene posibilidades de mudarse, pero el barrio lo aterroriza. Realmente la situación es muy difícil. Y quiero reiterar, mejor dicho, en lo que decía Graciela, la participación de la víctima, la efectivización de sus derechos, como lo recoge la Carta Iberoamericana en su exposición de motivos, solo tiende a la paz social. Porque realmente cuando no formás parte, no sabés qué pasó. Nosotros tenemos casos de gente que frente a que le mataron un hijo va 3 días de corrido, los 3 días siguientes a que le matan el hijo, a la seccional policial, y quedan sentados haciendo guardia ahí, esperando que alguien les diga algo. Eso no puede ser. Que alguien le diga algo acerca de la investigación, de qué se sabe, no si hay indagados, correcto, si hay sospechosos, ¿y cómo debería funcionar esto? El CABID muchas de las veces logra contactar a esa víctima y ya le da una contención que es fundamental, como decíamos hoy, que obviamente no puede llegar actualmente a todos los casos, pero hace un esfuerzo muy grande. Otras veces a esa FAVIDE que por la prensa o lo que sea se entera y también llega y ya le da una contención. Y al estar nosotros, consultorio jurídico, tanto en contacto con AFAVIDE como con el CABID, el asesoramiento pasa, o la contención pasa a ser integral, porque nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria con los psicólogos. Es decir, nosotros hacemos obviamente la parte jurídica, pero nos apoyamos en ellos. Claro. Porque para explicar, primero que cuando van a las reuniones con nosotros, no todas las víctimas o sus familiares logran siquiera realizar el relato en la situación de angustia en que se encuentran. Entonces tiene que acompañarnos una psicóloga. Y otras veces, cuando les vamos a hacer la devolución, no solo de lo que se puede hacer y lo que no, porque en unas cuestiones estamos limitados, no solo por cuestiones legislativas, sino porque de verdad no tenemos prueba para aportar. No tenemos cómo ayudar en esa investigación. Otras veces sí, la familia, y lo decía también el fiscal Díaz el otro día, al estar en el medio puede aportar información de relevancia. Y accediendo al expediente, de repente la devolución que tenemos que hacerle de lo que allí consta puede ser muy dura también, porque la gente... Esto puede ser un expediente de años y en que no sabe nada. Entonces también allí trabajamos con las psicólogas. Como te decía, no es solo con el advenimiento del nuevo código, sino que hoy, a través de la ley de responsabilidad penal empresarial, se realizó una reforma en el Código de Proceso Penal que permite la actuación desde el presumario, porque ya existía en el sumario, de la víctima, tanto para acceder al expediente como para proponer prueba, sin perjuicio de después poder pedir medidas cautelares. La víctima hoy día tiene forma de saber, suponete que en efecto haya un indagado, un sospechoso, cosas tan sencillas como, ¿qué decidió el juez? Si lo mandó o no a prisión, si está o no procesado. El canal correcto es hacerlo a través de un abogado. Eventualmente puede llegar a enterarse por la policía, o si concurre a la baranda del juzgado solo, puede tener esa información o no, o pueden darle un dato inexacto en la policía porque habló con un funcionario que dijo algo que no tenía que decir o que no es correcto, o porque fue ante el funcionario le dijo en términos técnicos, está esperando planilla y el funcionario, la persona, la víctima no entiende ni qué es. Entonces, la forma correcta es tener este asesoramiento letrado que le permita acceder a la información, que es lo que más quieren las víctimas. Información. Lo aclaro porque creo que hay una confusión social. Obviamente que nadie quiere... ¿Cuál sería la confusión? Me parece que se siente esa visión de guerra, que es verdad, uno puede tener el instinto de conservación ante situaciones límites, se entiende, pero verdaderamente
el pedido que hacen, que nosotros se lo hacemos en forma explícita, lo asesoramos de los derechos que tienen y en forma explícita le decimos, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que está necesitando? Porque no siempre están en condiciones y tienen fuerza para encarar el tema penal. Aunque no dependa de ellos si sea el resorte del fiscal, solo acercarte a esa realidad no siempre estás en condiciones emocionales. Entonces, les preguntamos directamente, bueno, a veces quieren cuestiones administrativas, otras veces de familia, civiles, pero si están en condiciones de acceder a la cuestión penal, lo que más quieren es información. Obviamente que la impunidad es algo que repudiamos todos y que no es lo que se espera que termine con una resolución ese juicio. Que es tu caso, ¿no, Graciela? Que aún está impune ese delito. Aún está impune. Derecho al respeto y ¿qué derechos tienen las víctimas? Como víctima tenés derechos a que debés conocer para exigir su aplicación. ¿Y cuáles son? Derecho al respeto y reconocimiento, a ser escuchado, a tener información, a acogerte a la ley 19.039, la de las pensiones de las que hablábamos, ¿verdad? Derecho a preservar tu imagen, tu intimidad, a recibir un buen trato por parte de las autoridades. Derecho a nombrar un abogado que defienda los derechos e intereses de las víctimas. Derecho a recibir asistencia necesaria para tu recuperación. A ser informado de tus derechos, a ser protegido. Derecho a que se haga justicia, es decir, derecho a que se investigue el delito, que se encuentre al culpable y que se le condene si hay suficientes pruebas para ello. Qué brutal, porque muchas de estas cosas lucen como obvias, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? sí. Y bueno, ¿cómo es posible que esto no esté ocurriendo entonces? O que no ocurra en la medida de lo deseado. Exactamente, por eso trabajamos. Y por eso existe AFAVIDE, para que se cumpla eso. Denuncia, pasos a seguir, denuncia lo ocurrido en la seccional o juzgado. Esto de cajón, ¿verdad? Siempre, en cualquier circunstancia. Solicitar asistencia médica, solicitar copia del informe médico, buscar asesoramiento jurídico, busca apoyo psicológico. Acá el asesoramiento jurídico, breve pastillita, pues ya estamos en el final, porque supongamos, yo voy por la calle, soy víctima de un robo o de una rapiña, me sacan parte de mi propiedad, pero además me golpean, ni estoy hablando siquiera de la posibilidad de la muerte, ¿no? ¿Y cómo además buscar una asistencia jurídica? ¿Qué hago? No tengo idea, no conozco ningún abogado. ¿Qué es esto de que tengo que buscar una asistencia? A lo sumo me dan las fuerzas o alguien me conduce a una seccional para que yo pueda narrar los hechos, si es que el shock emocional me permite narrarlo, ¿verdad? ¿Cómo es esto, asistencia jurídica? Me resulta... puedo entenderlo, pero no lo puedo visualizar con claridad. Por eso estamos acá, para que la sociedad pueda llegar a visualizar esto y que cuando sea así, AFAVIDE y el CAVID están a disposición. Es lo que tenemos que ir pregonando, es lo que tenemos que ir concientizándonos de que si nos ocurre algo, hay lugares donde podemos concurrir, podemos llamar, alguien va a ir, y hay una cosa que yo quisiera dejar aclarada. Uno de los escalones que pronto quisiéramos poder resolver es el poder llegar a todo el país, porque hoy todo el asesoramiento que ellos nos brindan a través de AFAVIDE, todo el trabajo que hace INEFOP con nosotros para que las personas que necesiten cursos familiares o víctimas lo tengan por INEFOP. ¿Eso está funcionando eso? Sí. Pero solo en Montevideo. Solo en Montevideo. Y queremos llegar a todo el país. ¿Alguna de estas actividades que hace AFAVIDE a la persona que recurra a AFAVIDE le cuesta dinero? Absolutamente. Sobre eso quería hacer una aclaración. El consultorio jurídico obviamente es gratuito, pero tiene un tope de ingresos que es bastante amplio porque es aproximadamente 30.000 pesos por persona. Considerando los ingresos medios, tenemos una capacidad de alcance bastante amplio, pero bueno, es importante que eso, por eso se les solicita que, bueno, hagan una declaración jurada de lo que ganan y si tienen recibo de sueldo lo traigan, se anotan en la Secretaría de AFAVIDE y nosotros estamos atendiendo, como decía hoy Graciela, pero me parece que vale la pena reiterar, los martes y los jueves de 18 a 20 horas,
como consultorio descentralizado, por ende en la asociación estamos atendiendo y damos aproximadamente 3-4 números para tener tiempo suficiente, porque una de las cuestiones que reivindicamos es que la víctima precisa ser escuchada, tener un trato digno y en ese estado emocional tener su tiempo. Sobre el final, una cosa que quiero saber si realmente funciona o si en algún momento va a funcionar. Soy víctima de un delito, ¿no es cierto? Ya sea en tu caso, Graciela, que no voy a insistir sobre lo que vos ya sabés de sobra, pero es la peor de las circunstancias. Lo sé, no me lo digas, lo sé y contás con mi abrazo de aquí al final de mis días, ¿eh? En todo caso, pregunto además, me pasa algo infinitamente menor, pero algo injusto de todos modos. ¿Hay alguien que en algún momento llama a mi teléfono y me dice: señora, señor, quiero decirle que la persona que causó tal delito fue capturada, fue apresada? Eso es lo que cree el imaginario colectivo. Y el juez dictaminó que tuviera X tiempo en prisión. No existe. Eso cree la gente. Es un absurdo que eso pase. La gente, es decir, es mucho pedir. La gente el reclamo, lo primero que te dicen cuando se sientan es: tuve tal tragedia, que hay de varios tonos, pero para la persona siempre son gravísimas, porque así sea un arrebato en la calle, es traumatizante, impresionante, claro. Y te dicen: y a mí nadie me llamó. Si fue la propia víctima, de repente fue a declarar a la policía, al juzgado, y lo hace en calidad de situación jurídica de testigo, porque por ahora funciona así, pero no tiene otra condición que ser objeto de prueba actualmente. Ahora, luego va a declarar, va a declarar como testigo también, pero en realidad tiene otra calidad jurídica en general en el proceso. Pero esa persona, si le pasó a un pariente tuyo, y vos no te enterás, o sea, le pasa a tu hijo que fallece, peor aún, y no te llama nadie. Los únicos que te pueden eventualmente llamar es el CABID y Asfavide, pero después no hay nadie que tome contacto con esa persona para decirle: el expediente está en esto, los resultados de las pericias son tales, y la gente empieza en un periplo porque no sabe ni a qué oficinas tiene que ir, no hace las preguntas en los lugares correctos, termina de repente no formulándolas de manera correcta también, generando un rechazo frente a su interlocutor porque no puede creer lo que le está pasando. Por eso hablábamos de la paz social. En realidad, pacificar, generar garantías, las bases del Estado de Derecho se dan en el respeto de los derechos individuales. Y en la medida que hay gente afectada, esos derechos deben ser contemplados. Y el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho, te agradezco mucho, Graciela, por la visita. Graciela Barrera, presidenta. Y esto que te lleva mucho tiempo, tu vida tomó un rumbo desde toda perspectiva jamás imaginado, ¿no? Estoy advirtiendo, ¿no? Completamente distinto. Pero bueno. Bien, son las aguas que tenemos que navegar, ¿verdad? Y creo que es una forma de honrar a mi hijo. Graciela Barrera, presidenta de Asfavide, y la doctora Soledad Suárez, que es una de las tres docentes, ¿no? Somos 3 docentes. Que llevan adelante un consultorio jurídico que funciona justamente en la sede de Asfavide, que se las recuerdo, está en General Flores 2419, esquina Blandengues. ¿Sí? Nuestro objetivo es justamente que la gente no tenga que esperar que le den esa información, sino que mediante nosotros poder hacer esa tarea y evitarles la victimización secundaria. General Flores 2419, si necesitan más información pueden marcar el 0800 9907 o el 2202-9777. El correo electrónico es asfavide@gmail.com. Funciona de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Bueno, en todo caso, estos datos los vamos a colgar en nuestra página Facebook y nuestra cuenta Twitter. Muchas gracias a ambas. No, mucho ustedes, por favor. Nos vamos a la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2-601-2611. seaportones.com